Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Listo, muchas gracias. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase llamada Resultados y Discusiones. En nuestra clase anterior hablábamos un poco sobre técnicas e instrumentos y decíamos que estas básicamente consisten en recopilar la mayor cantidad de datos e información. ¿Y para qué yo voy a recopilar datos e información? Para poder elaborar mis resultados. ¿Qué es un resultado? Un resultado viene a ser la interpretación de todos nuestros hallazgos, de todos nuestros datos, de toda la información que estamos obteniendo en esta investigación. Un resultado tiene que ir de la mano con nuestro problema de investigación, con nuestra formulación del problema de investigación, o sea, la pregunta. Recordemos en esta clase que yo elaboro mi pregunta, pregunta general, preguntas específicas. Siempre tengo una pregunta general, vamos a imaginar que tenemos dos preguntas específicas. En total tengo tres preguntas, ¿verdad? Si yo tengo tres preguntas, debo tener tres respuestas, tres resultados. Cada resultado tiene que ir de la mano con la pregunta formulada. Así también, no te olvides que cada pregunta tiene su objetivo, objetivo general, objetivos específicos, y que tus resultados también van de la mano, no solo con la pregunta, sino también con el objetivo que estamos buscando. Un resultado es, más allá de la interpretación de los hallazgos encontrados, nosotros hemos planteado anteriormente ya un posible resultado. ¿Y este cómo se llama? Hipótesis, un supuesto resultado a nuestra pregunta. Y aquí justamente mencionamos cuál es nuestra hipótesis ganadora. ¿Será nuestra hipótesis de investigación? ¿Hipótesis nula? ¿Hipótesis alterna? O tal vez es una hipótesis estadística. Ajá. Entonces, cuando nosotros elaboramos un resultado, muchas veces genera debates, debates por los hallazgos que hemos encontrado, los resultados que estamos encontrando. Cuando hablamos de resultados, existen dos maneras de elaborarlo. La primera es un resultado estadístico, es lo que está en nuestro libro de CEPREVAL. ¿En qué consiste un resultado estadístico? Yo voy a elaborar una tabla similar a esta tabla que estamos visualizando, una interpretación de la tabla y también voy a elaborar mi figura. Y lo otro es una estadística, un resultado básicamente inferencial. Esto ya se ve a nivel universitario, a nivel posgrado incluso, que viene a ser cuando uno selecciona, primero de antemano, qué tipo de investigación es. Basado en todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, como por ejemplo, ¿es pura o aplicada? ¿Qué tipo de diseño es? ¿Experimental, cuasi experimental, no experimental? ¿Es transversal o longitudinal? ¿Es una investigación prospectiva, retrospectiva? Es descriptiva, explicativa, predictiva, es correlacional o es aplicativa. Dependiendo de todo ello y el tipo de investigación que tenemos, se va a seleccionar utilizando fórmulas estadísticas. Hoy en día, en realidad, las fórmulas estadísticas ya no lo haces de manera manual, con tu lapicerito y ahí sudando a que te salga el resultado. En realidad, la vía es mucho más sencillo. Existen ya programas. Uno de los más utilizados es el SPS. Actualmente, 2021, estamos en la versión 25 del programa SPS. Solamente introduces los datos. ¿Qué tipo de estadística quieres utilizar? ANOVA, chi cuadrado, la prueba de normalidad, el cruz de Cal-Wallis. ¿Cuál quieres utilizar según tu trabajo de investigación? Lo desarrollas y listo. ¿Qué me estás hablando, Miss? ¿Qué cosa me dices? Bueno, en realidad, joven, no es nada de otro mundo. Tú que utilizas Facebook, Instagram, esto en realidad es pan comido para ti. No es cosa de otro mundo. Pero esta parte de lo que viene a ser un resultado inferencial no está dentro del sílabo, tampoco está dentro del libro de CEPREVAL, pero es importante que tú sepas que existe otra manera de interpretar un resultado. Entonces vamos ahora con el
que tenemos en nuestro libro. Vamos a imaginar que nuestro tema de investigación es los divorcios, ¿sí? Estamos hablando un poco ahí de los divorcios. Divorcios, yo quiero saber las causas del divorcio en la ciudad de Huánuco. En base a muchos libros he llegado a la conclusión, pues, que existe la infidelidad, la falta de comprensión, el machismo, el feminismo, ¿no? Y otros aspectos tal vez que también implican. Una vez que yo ya he identificado las principales causas, elaboro mi técnica o instrumento y lo tengo que aplicar en mi población o muestra. Por ejemplo, vamos a suponer que son 100 sujetos de investigación. Yo les voy a entrevistar a cada uno de ellos referente a cuál cree ellos o cuál ha sido el motivo por el cual se han divorciado. Y al final voy a hallar que en mi tabla de resultados tenemos infidelidad 60%, ¿ya? 60 personas, por lo tanto, constituye un 60%. Luego, a ver, el machismo, 10%, feminismo, 10%, falta de comprensión, a ver, 20%. Y de esta manera, pues, llegamos a un 100%. Una vez elaborado mi tablita, manifiesto cuál ha sido mi fuente, en este caso es una entrevista, autor, la persona que lo ha elaborado, interpretación. En la tabla número 1, que viene a ser la tabla sobre las causas del divorcio en la ciudad de Huánuco, me menciona de mayor a menor joven, de mayor a menor. El 60% es por la infidelidad. Luego, el 20% es por la falta de comprensión. Luego, 10% por machismo, 10% por feminismo. ¿Sí? De mayor a menor, siempre hay que considerar los datos. Y después voy a hacer mi tablita. Mi tablita. Vamos con otro segundo ejemplo que tenemos ahí en nuestro libro de CEPREVAL. Nos habla un poco sobre la danza de las payas en alumnos de segundo, tercer, cuarto y quinto año de la carrera profesional de educación primaria. Y este trabajo de investigación consiste en, quiero saber cuál es la influencia de la danza de las payas como un fortalecimiento sociocultural en estudiantes de educación primaria. Se va a elaborar una pequeña tabla. Aquí, por ejemplo, se va a colocar los personajes de esta danza llamada payas. Tenemos paya, puinca, rucu o viejo, músico y servicio. Al costado, según los años de estudio, segundo, tercero, cuarto, quinto, incluso está de colores para que no te confundas. Y luego se va a mencionar los valores obtenidos y estos representados también en valores porcentuales. Y vamos ahí. Alumnos de segundo año en total han sido entrevistados 19. Estos 19, 10 se identifican con la danza de las payas, 1 con apuinca, 2 con rucus, 1 con músico, 5 con servicio. Si 19 viene a ser el 100%, quiere decir que 10 es el 52,6%, 1, 5,3%, 2, 10,5%, 1, 5,3, 5, 26,3%. Vamos con el tercer año. En tercer año existen 21 alumnos que representan el 100%, de los cuales 5 se representa con la danza de las payas, constituyendo un 23,8%, 1 apuinca, 4,8%, 1 rucus, 4,86%, músico, que constituye el 28,6%, 8 como servicio, que es el 38,1%. Cuarto año igualito, ¿verdad? 25 que constituye el 100%, y de acá pues voy a sacar cada uno su respectivo porcentaje, igual en quinto año. Luego coloco la fuente, en este caso la fuente utilizada es un cuestionario. El autor que ha elaborado esto y la interpretación. ¿Qué decíamos de la interpretación? De mayor a menor. Ajá. En la tabla número 2, sobre participación de la danza de las payas en ovas, según año de estudios de educación primaria, tenemos como payas, buscamos el valor más alto. ¿Cuál es? 64%. ¿A quién corresponde? A cuarto año. Luego, 60%. ¿A quién corresponde? Quinto año. Ahí, por favor, me ayudan apagando su audio. ¿Quién está ahí? Ya, por favor, apagamos su audio. Carlos. Sí, Giancarlos, sí, ahorita. por favor, Giancarlos, o en todo caso, por favor, no hay interés, retirarse de la clase. Estamos interrumpiendo a los alumnos que sí quieren aprender. Muy bien. Entonces, ya se fue toda la hilación. Listo.
Nosotros representamos de mayor a menor. Tenemos de la danza de las payas de mayor a menor. 64% de quién es cuarto año. Luego 60% quinto año, seguido de 52,6% de segundo año, 23,8% del tercer año. Después, Apuinca. Buscamos el valor más alto en esta tabla, que sería 13,3%. ¿A qué año pertenece? Quinto año. Seguido de un 8% del cuarto año, 5,3% del segundo año y 4,8% del tercer año. Ahora vamos uno más. Rucu o viejo, buscamos el valor más alto en esa tabla y tenemos 12%. ¿De qué? De cuarto año. Luego 10,5% de segundo año, seguido de 4,8% de tercer año y 0% del quinto año. Y así mencionamos de cada uno de ellos de mayor a menor. Después de esto mencionamos pues nuestra figura. Igualito, ¿cuántos alumnos tenemos? Que es el 100%. Y Giancarlos, por favor. Sí, Sí, Giancarlos. sí, ahorita, profesor, hay una falla A en mi ver. laptop. eh, a ver. ah, Estoy intentando bloquear. apagarlo. Listo. Por favor, a ver si sales, porque mira, ya se nos fue como 10 minutos contigo. Gracias. Listo, vamos a continuar ahora con otro tema muy importante llamado discusión. ¿Qué es una discusión? Una discusión consiste en la interpretación del resultado que acabamos de obtener. Yo quiero interpretar. Voy a analizar por qué tengo este resultado. Una vez que analizo este resultado, muchas veces depende si es cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo cuando era numérico y cualitativo cuando eran características, propiedades. Si es cuantitativo, un resultado siempre es cuantitativo. Si es cuantitativo, siempre es cuantitativo el resultado. Si es cualitativo, se analiza o puede ser cuantitativo o puede ser cuantitativo más cualitativo. ¿Sí? O sea, una investigación cualitativa, el resultado se interpreta cuantitativamente o cuantitativa más cualitativamente. Ya estas palabras ya lo hemos visto infinidad de veces. Adicional a eso, una discusión consiste en comparar, contrastar, discutir los resultados y procedimientos que estamos obteniendo pues con otros autores. Vamos a reconocer nuestras debilidades, limitaciones, fortalezas. Vamos a enmarcar los resultados que estamos obteniendo en este trabajo de investigación. De una discusión surge y nace las conclusiones. De una discusión se formulan las recomendaciones. Algunos aspectos importantes que se debe tener en cuenta en una discusión es que deben ser bastante coherentes, claros, fáciles de entender, calificar, de evaluar. Deben ir de la mano con nuestras hipótesis que hemos formulado, tienen que ir de la mano con los objetivos planteados, tienen que contribuir a nuestro estudio o investigación, por eso lo estamos haciendo, debe contribuir en algo. También cuando mencionamos que aquí ya se debe saber cuál ha sido la hipótesis ganadora. Algunos errores muy frecuentes que tenemos en una discusión es que hacen copy-pega de la introducción. ¿Usted cree que introducción es igual a discusión? No, para nada. La estructura es diferente. Otro error frecuente es que muchas veces tocamos temas sin sustentos, no tenemos una fuente confiable, lo cual está mal. También otro aspecto es que tenemos en cuenta temas ajenos a nuestro trabajo. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación de las payas y no voy a mencionar pues la danza de los negritos, la saya, el tuitui, de las danzas de la selva. No. Si mi trabajo de investigación es exclusivamente de la danza de las payas y todo mi trabajo es de la danza de las payas, no tengo por qué tocar temas que no son de importancia para este trabajo de investigación. Bueno, este ejemplito está ya en el libro. Habla un poquito sobre la danza de las payas, los aportes de esta danza de las payas. Por ejemplo, ayuda mucho a la juventud a que pueda armonizar, integrar, generar respeto, conocer un poco más sobre nuestro pasado, una mayor conciencia, madurez, un aspecto cognitivo, emocional y social referente a esta danza. Luego vamos a mencionar los resultados que hemos obtenido. No te olvides de mayor a menor
en cada ítem, en este caso, en cada tipo de personaje que constituye esta danza. Luego decíamos que vamos a comparar y contrastar con las investigaciones de otros autores y vamos a hablar aquí un poquito más sobre lo que viene a ser esta danza, ¿no? Esta danza, les decía, es oriunda de Ovas, de la provincia de Yarohuilca, en Huánuco. También podemos mencionar que esta danza es una dramatización sobre la captura, rescate y muerte de Atahualpa, que fue llevado en la época del incanato 1532-1533, sobre los personajes que tienen mucha importancia en el aspecto antropológico, arqueológico, mitológico, historia, paleontológico, literatura, geopolítica, etnología, hasta zoología, imagínate. Y bueno, esta danza es bailada los 5 de agosto, y hoy en día no solamente se baila en Ova, sino también pues en Huamalíes, Lauricocha, nuestros países, ciudades vecinas, provincias vecinas también lo suelen bailar. Vamos con un último ejemplo para que quede completamente claro la clase del día de hoy. A ver, vamos a tocar un tema que en realidad yo sé que en algún momento lo has escuchado. Por ahí se dice mucho que somos 7 mujeres para cada varón. ¿Será cierto eso? ¿Sí? Tal vez los varones están pues escaseando, entonces hay que llevarnos bien entre todas las chicas para compartirlos. Pero ¿será cierta esta información? Así que yo voy a hacer unas preguntas. Mi pregunta número 1, formulación de mi problema, es: yo quiero saber cuántos somos en el Perú y quiénes son más varones o más mujeres. Mi segunda pregunta es: ¿quiénes nacen más? ¿Ustedes creen que nacen más varones o nacen más mujeres? Mi tercera pregunta es: ¿quiénes mueren más? ¿Varones o mujeres? Ya vamos a hacer este pequeño ejemplito con estas 3 preguntas. Basado en ello, elaboramos nuestra tabla. A ver, vamos de la mano, ahí abre el INEI, Instituto Nacional de Estadística, para que veas que la MIS no te está engañando. Tabla número 1. Vamos primerito con de menor a mayor, ¿sí? Tabla número 1. Tasas de nacimientos vivos en el Perú, ¿sí? Por sexo. Tasa de nacimientos vivos en el Perú por sexo. Entonces hacemos una tablita nacimientos y ponemos pues femenino, masculino. Ya, los que son del otro me van a disculpar. ¿Ya? Femenino, masculino nada más. ¿Y qué nos dice el INEI? ¿Quiénes nacen más? Fuente, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué dice la tablita? ¿Quiénes nacen más? Y los ganadores son los varones. Toda la vida ha sido así. Siempre han nacido más varones que mujeres. Siempre. Siempre ha sido así, jóvenes. Ya nacen más varones que mujeres. Vamos a redondear los valores que tenemos ahí en el INEI. Y vamos a colocarlo, a ver, de esta manera para que se note. Nacimientos vivos por sexo en el Perú. Varones, 52%. Mujeres, la diferencia, pues, 100 menos 52, 48%. Interpretación. En la tabla número 1, que viene a ser las tasas de nacimientos vivos en el Perú por sexo, menciona que, de mayor a menor, 52% corresponden al sexo masculino y 48% corresponden al sexo femenino. Luego, ¿qué haces? Tu tablita, tu imagen, perdón. Imagen, figura o gráfico. Aquí vas a colocar 52 varones, la diferencia, 48 mujeres. ¿Sí? Vamos con la siguiente. ¿Cuál era la otra pregunta? Tasas de muertes, mortalidad en el Perú. Vamos ahí, tabla número 2. Tasas de mortalidad, muertes en el Perú por sexo. Igualito. Mortalidad, sexo, masculino, femenino. Ya los otros me van a disculpar, por favor. De verdad no está en el INEI. Fuente, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué nos dice aquí? ¿Quiénes mueren más? Varones. ¿Sí? Varones. Y vamos ahí. Varones vamos a colocar 51%, mujeres, bueno, 50,5%, ya 51%, y mujeres la diferencia que va a ser 49%, ya 51, 49%. Interpretación.
En la tabla número 2, que viene a ser tabla de tasa de mortalidad de casi me atoro, por sexo en el Perú, me menciona de mayor a menor. 51% pertenecen al sexo masculino y 49% pertenecen al sexo femenino. Listo. ¿Cuál era nuestra tercera tablita? Actualidad, ¿cuántos somos? Decimos, ¿no? En la actualidad somos 35 millones de peruanos, según el último reporte hace un par de semanas del INEI, con el último censo ya realizado. Y tenemos ahí tabla por género, por sexo, en nuestro Perú, por habitantes, ya. Habitantes en el Perú por sexo. Habitantes, sexo, varón, mujer. En este caso, existe de esta manera. 50,5% son mujeres y la diferencia sería 49,5% son varones. Ya eso es lo que hoy en día se refleja. Hoy en día vemos este porcentaje, 50,5% varones y 50,5% mujeres y 49,5% varones. Interpretación. En la tabla número 3, sobre la población en el Perú, que son 35 millones de peruanos, de mayor a menor. 50,5% está representado por el sexo femenino y el 49,5% corresponden al sexo masculino. ¿Quién dice eso? El INEI, no lo dice la MIS por si acaso. Hago mi gráfico y vamos ahora con discusión. ¿Qué era la discusión? Vamos a interpretar los resultados obtenidos en esta tabla de investigación. ¿Sí? Vamos a interpretar nuestras tres tablitas, tasa de mortalidad, tasas de nacimiento y tasas por género en la actualidad en nuestro país. Luego vamos a comparar, contrastar y discutir los resultados que hemos encontrado con el resultado de otros investigadores. Vamos ahí a comparar, hemos escuchado mucho pues que somos 7 mujeres para cada varón, 10, por allá decimos 14, tal vez somos 20 mujeres para cada hombre. Estos valores tal vez correspondan a otros países, pero no corresponde a nuestro país. Tal vez hemos colocado pues esta información como antecedentes de la investigación en nuestro marco teórico de Bolivia, no sé, pues de otro país extranjero, pero no de Perú. Y yo quiero comparar, contrastar y discutir. Ajá. Miss, una pregunta. Si usted acaba de mencionar que son 50,5% de mujeres y 49,5% de varones, ¿entonces hay más mujeres que varones? Sí. Pero si acabas de mencionar hace instantes que nacen más varones que mujeres, así es. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué sucede? Y la respuesta es, vamos a discutir e interpretar el resultado. Nacen en nuestro país más varones que mujeres. ¿Qué dice la tabla número 2? Pero así como nacen más, mueren más varones que mujeres. Por eso es que se tiene al final este resultado, que hay más mujeres que varones, pero tampoco es que seamos pues un abismo de diferencia. Lo mismo es de un 1% creo de diferencia. ¿Por qué son estos resultados? Yo quiero interpretar, manifestar por qué tenemos este resultado. En nuestro país, cuando naces varón, significa que debes trabajar. Y muchos de los trabajos de los varones, ¿cómo son? Involucra bastante actividad física, ¿verdad? En construcción, sacando oro en minerías de manera legal o ilegal, en la agronomía. Son trabajos que involucran mucha fuerza. Y la gran mayoría jóvenes mueren en estos trabajos. Por eso es que la tasa de mortalidad es alta. Sobre todo, se nota mucho en menores de 24 años. La mayoría de jóvenes, de varones, fallecen menos de 24 años. A eso lo sumamos las enfermedades. En el caso de la pandemia COVID-19, esta enfermedad suele atacar o ha matado a más varones que mujeres en realidad. Por eso es que cuando nosotros observamos los valores que estamos obteniendo, son al final de esta manera, ¿sí? Y ahí vamos con una última tabla.
Promedio de vida, tasa de longevidad en el Perú. ¿Quién cree usted que vive más años? Ya todos imaginarán, las mujeres, ¿verdad? Promedio de vida de una mujer es de casi 70 años. Promedio de vida de un varón, mejor no te digo, te deprimes. Si hablamos de cantidad, prácticamente el 60% que llegan a esa edad son mujeres. 60 puntos y tal, ya vamos a redondear para que no te me pongas triste y ya el 40% son varones. Sino, como dice acá su compañero, en realidad muchos de los trabajos en el Perú, ojo, en el Perú, naces varón, pues los trabajos son, involucran mucha fuerza. Cuando naces mujer en el Perú, ¿qué sucede? Mamá te llama, ven hijita, cocinaremos, tejeremos para la muñeca, ven acá a mi lado, cómo tú vas a trabajar, que trabaje tu hermano, que tu hermano cargue ese saco de cemento. Entonces, vemos mucha diferencia en realidad referente al sexo con el momento que nacemos, ¿no? Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, hablamos mucho sobre igualdad de derechos, sobre equidad de derechos, hablamos pues que los varones y las mujeres debemos de tener igualdad, pero también hay que tener igualdad en estos aspectos, ¿no? Que también las mujeres también podemos trabajar en aspectos en donde involucre pues hacer pues bastante fuerza física. Sí podemos hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces pues solamente se aboca a un determinado género, cosa que no se visualiza en otros países. No vamos a irnos muy lejitos. Cuando hablamos un poco de historia, a ver, la guerra con Chile, ¿ya? La guerra con Chile, esto creo que todos sabemos historia. En la guerra con Chile, te decía al inicio que siempre en el Perú han nacido más varones que mujeres, siempre. En la guerra con Chile, ¿quién cree usted que iba a la guerra? Los varones, ¿sí? Eso está en todos los libros. ¿Y qué hacíamos las mujeres? Si eras la mamá y tu hijo pues había sido seleccionado a la guerra o eras la esposa, ibas detrás del ejército llorando hasta que muera tu esposo o tu hijo. Luego que moría traías el cuerpo y llorabas. A veces pues estabas de cocinera. Eso hacíamos nosotros en la guerra con Chile. Perú. ¿Qué hacía nuestro vecino acá al costadito? Chile. En Chile, las mujeres no estaban detrás del ejército llorando. Las mujeres participaban en la guerra, igual que el hombre. Sí, tenían armamentos, disparaban, estaban a la par, aquí acostadito en Chile nada más. Por eso es que en Chile hay más varones que mujeres. En Estados Unidos hay más varones que mujeres. ¿Por qué nacen más varones que mujeres? Porque en realidad la mayoría de las familias prefieren tener hijos varones que mujeres. ¿Sí? Hay tantas formas, métodos de cómo uno puede tener un hijo varón que tener un hijo mujer. Entre otras cosas, idealismo, bla, bla, bla. Entonces, esto viene a ser uno de los ejemplos en el caso de nuestro Perú, porque en realidad a ciertas edades se nota la diferencia. Cuando tengas 25, 26, 27, 28 años y eres varón y pasas esta edad, vas a ver que en realidad hay más mujeres. Ves a tu alrededor y dices, mira, hay más mujeres. Hay más mujeres no porque hayamos nacido más, sino que ustedes pues se han enfermado y han tenido trabajos muy forzados y han involucrado la vida de la gran mayoría de ellos. Pero sí acabamos de ver el resultado y que decíamos que el resultado final es de redondeando 50,5% de mujeres y 49,5% de varones. ¿Seremos 7 para 1? No. ¿Cuántos somos? Bueno, seremos pues una mujer y 2 cabellos para cada varón. Para que no se me resiente el varón. Una mujer con un 16avo de uña de una mujer para cada uno. Sí, es lo que más o menos pues sale a cuenta. Si tú lo divides, cuánto corresponde a cada hombre. Para alegrarte un poco el día, no en todos los departamentos de nuestro país existe igualdad en cantidad. Es decir, no en todos los departamentos hay más mujeres que varones. Esto es variable según el departamento. En departamentos, por ejemplo, como Huánuco, Pasco, Ayacucho, Puno, hay más varones que mujeres. Sí, hay más varones que mujeres. Acá también en Piura hay más varones que mujeres. Mm, a ver, en Huancayo hay más varones que mujeres. Paso, creo que también lo dije. Bueno, lugares o departamentos donde hay más mujeres en Lima, según el último censo hay más mujeres que varones.
En Ucayali y en Pucallpa hay más mujeres que varones. En el Amazonas también hay más mujeres que varones. Pero la diferencia en realidad no es tan notoria. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? No es mucha la diferencia en realidad. Listo. Entonces, en este ejemplo que acabamos de mencionar, que estoy segura que me has tomado atención y que nunca te vas a olvidar menos el día del examen, ¿qué hemos hecho en discusión? Hemos interpretado los hallazgos que hemos encontrado, ¿verdad? Hemos interpretado nuestras tasas de nacimiento, nuestras tasas de mortalidad, nuestra tasa actual de por género, cuántos habitan, nuestras tasas de longevidad, cuántos años vives. Luego hemos comparado nuestros resultados con lo que dicen otros investigadores. Por ahí vamos a imaginar que hemos encontrado un investigador que dice que somos 7 mujeres para cada hombre. Vamos a comparar, vamos a contrastar y vamos a discutir. Tal vez este investigador, pues, como les decía, es de otro país y en Perú no se ajusta a esa realidad. Vamos a reconocer nuestras debilidades. Vamos a imaginar que lo hemos hecho ahora en el 2021. Una debilidad es la pandemia. El temor a contagiarme, a hacer esta encuesta, este cuestionario, me puedo contagiar yo, se pueden contagiar mis sujetos de investigación. Una fortaleza sería, por ejemplo, recibir apoyo, financiamiento de instituciones públicas o privadas que quieran apoyar a este tipo de trabajo de investigación como una encuesta y saber cuántos somos en realidad. También se mencionaba que de aquí se extraen las conclusiones. ¿A qué conclusión estás llegando con estos resultados y estas discusiones? ¿Qué puedes recomendar a la sociedad? Automáticamente hemos creado nosotros, ¿verdad? La siguiente clase es conclusiones y recomendaciones, pero que aquí ya estamos mencionando. ¿Qué recomendarías a la población o a nuestro país? Pues que haya igualdad, equidad, no solamente en algunos temas, sino en todo, tanto en tema laboral, en tema de pago, en todo absolutamente. Si existiera igualdad, equidad en nuestro país, déjame decirte que no habrían tantos muertos de sexo masculino, sino que sería pues prácticamente de manera equitativa. Se notaría en realidad la diferencia. También acá manifestamos nuestras conclusiones. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Ya esto ya lo hemos visto. Por acá ya me estaba haciendo una pregunta, creo. Los varones mueren más rápido, Miss, porque según el profe de biología, acá te quedaste. Según tu profe de biología, ¿qué dice? ¿Por tu cromosoma XY o qué información te ha dado tu profesor de biología? Somos abusados. Bueno, no sé si la palabra sería abusada. En realidad, la mayoría de los trabajos de varones implican mucha fuerza, ¿verdad? En construcción, pues cargas cemento, hormigón. Pues, en realidad, si vemos la mayoría de accidentes, por ejemplo, que salen en las noticias, son varones. Por aquí, a ver, otra pregunta. Estamos en peligro de extinción. Voy a imaginar que no he visto esta pregunta, Miss, qué cosa es. A ver, ya. Miss, ¿qué es a priori y posteriori? Eso no sé si está dentro del sílabo, pero esto viene a ser una forma de clasificación del conocimiento. Es el tema número 2. Está en el libro, me dicen, a priori y posteriori. Creo que lo hemos tomado en ejemplos en la clase. A priori es antes de, a posteriori es después de. Antes y después, ¿no? Y aquí involucra la parte, pues, cuánto conoces sobre una cosa. Por ejemplo, ¿no? A priori es cuánto tú conoces sobre algo desde que has iniciado tu vida en la parte conceptual, ¿no? Sin la necesidad de utilizar tus conocimientos. Es decir, utilizas básicamente tus sentidos. Cuando nosotros nacemos y comencemos a adquirir el proceso del conocimiento, lo primero que almacenamos es utilizando nuestros sentidos, ¿verdad? Utilizamos nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando utilizamos nuestros sentidos, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista, automáticamente sabemos colores, formas, sonidos. Y otra forma de conocimiento es ya cuando comenzamos a estudiar desde inicial, primaria, secundaria, y nuestros profesores nos van mencionando sobre muchos términos que vamos aprendiendo. Ya cuando nosotros comenzamos a estudiar, sabemos, por ejemplo, las figuras geométricas. Cuando comenzamos a estudiar, conocemos los conceptos
qué cosa es un libro, qué cosa es pues un artículo, qué es una galleta, qué es un pollo, ¿sí? Esto ya cuando vamos aprendiendo nosotros a la larga. Entonces, el conocimiento a priori es antes de que yo adquiera cualquier cosa, decimos, ¿no? Y el conocimiento posterior es después de yo haber adquirido toda la información posible. Es más, aquí también va avalado la experiencia que tiene la persona. Cuando uno tiene experiencia, por ejemplo, en caso de los sentidos, la primera vez que uno prueba el limón, sabes que amarga. Ya tienes experiencia. La segunda vez, cuando alguien te pasa un limón, sabes que amarga. ¿Sí? La primera vez que tal vez uno ve un color y dice, ah, mira, esto es amarillo. ¿Sí? La siguiente vez que ves el sol o ves en una parte del medio ambiente, sabes automáticamente qué color es. Entonces, se rige también, ¿no? En la utilización de los sentidos y también en la utilización de tu experiencia referente a un tema. Experiencia más sentidos. Antes de y después de. A ver, vamos aquí con los ejemplos. Un ratito, joven, por favor, un segundito. Va a disculparme, tenía que responder este mensajito. Listo, entonces estábamos hablando un poquito sobre la palabra que me dice a priori y a posteriori. Ya, a priori es, les decía, antes de, cuando uno no tiene básicamente mucha experiencia, así que está ligado pues por la parte eh, de la utilización de nuestros sentidos. Ejemplo, a ver, cuando alguien te pregunta, a ver, acá voy a compartirles, creo que tengo esta imagen para hacerlo mucho más sencillo. A ver, acá creo que está esta imagen.
Voy a compartirles una diapositiva de esta clase que creo que no se ha tocado. A ver, lo voy a compartir. Ya, esto creo que es lo que me estaban preguntando. Otra forma de clasificación de los conocimientos es, esto he visto en un libro de investigación, por ejemplo, según el sujeto. Según el sujeto, ¿quién es la persona, verdad? La persona que quiere saber sobre el conocimiento. Se dividen en dos. Uno es un conocimiento de tipo sensible y el otro es un conocimiento de tipo razonable. Sensible ya sabemos automáticamente que es cuando uno utiliza los sentidos. Y razonable es cuando utilizas pues lo que está en tu cabecita, como son conceptos, juicios, razonamientos. Sensible es pues cuando tú lo aprendes utilizando pues el gusto, el tacto, el olfato, la audición. Y razonable es cuando tú lo aprendes ya yendo a inicial, primaria, secundaria, universidad. ¿Ya? Esta es una forma de clasificar. Según el sujeto, según el objeto. ¿Quién era el objeto? Esa cosa, ¿verdad? Esa cosa que nos interesa, ese objeto de estudio, objeto de investigación. Puede ser intuitivo o discursivo. Intuitivo es cuando yo reconozco a ese objeto de manera inmediata. Y discursivo es cuando yo no lo conozco. Necesito un tiempo, días, meses, años para responderte. Ejemplo, cuando yo te pregunto, a ver, pregunto a este salón, saber, a ver, saber operar un tumor para ti que estás en este salón, ¿es intuitivo o discursivo? ¿Sabes operar un tumor? ¿Sabes cómo se opera un tumor? No sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la respuesta? Es algo discursivo, porque yo no sé ahora. Tal vez lo aprenda dentro de 5 o 6 años cuando termine la universidad. Saber operar y extraer un tumor es discursivo. ¿Cuándo es algo intuitivo? Cuando yo te digo, a ver, ¿sabes que 2 más 2 es igual a 4? Saber que 2 más 2 es igual a 4. ¿Qué es? ¿Intuitivo o discursivo? Intuitivo. ¿Sabes qué es anatomía? Saber qué es anatomía. ¿Qué es para ti? ¿Intuitivo o discursivo? Intuitivo. Saber qué es biología. ¿Intuitivo o discursivo? Intuitivo. Saber qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Lunes, ¿verdad? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Es intuitivo o discursivo? Intuitivo, porque sabemos que hoy es lunes. Saber, a ver, ¿cuántos días tiene el mes? ¿Intuitivo o discursivo? Intuitivo. ¿Cuántos meses tiene el año? Intuitivo o discursivo. Intuitivo. Yo sé, de manera inmediata conozco ese objeto. Discursivo es, por ejemplo, a ver, saber cocinar un panetón. ¿Sí? ¿Alguien sabe en este salón cocinar un panetón? Discursivo, no sé, tal vez lo aprenda después de ver un tutorial. Saber construir un puente. ¿Alguien sabe en este salón construir un puente? Discursivo. Hoy es discursivo para mí. ¿Sí? Eso viene a ser según el objeto. Intuitivo y discursivo. Luego, otra forma de clasificar el conocimiento es según la experiencia que uno tiene. Según tu experiencia joven con 15, 16, 14 años, existe pues la experiencia que uno tiene referente a los conocimientos. Uno es a priori, el otro es a posteriori, ¿verdad? A priori, a posteriori. A priori es cuando no tienes experiencia, pero utilizas tu razón. Y a posteriori es cuando tienes experiencia y utilizas tus sentidos. Ajá, uno es la razón, el otro es el sentido.
Entonces, vamos con la pregunta. Cuando utilizas tu razón, saber que 5 por 5 es igual a 25, ¿qué estás utilizando acá? ¿Tu razón o tu sentido? Tu razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿A priori o a posteriori? A priori, ¿sí? Utilizas tu razón, ¿sí? Saber que 5 por 5 es 25. Saber qué es anatomía. ¿Es a priori o a posteriori? ¿Qué estás utilizando acá? Tu razón, ¿verdad? ¿Qué es? A priori. Saber que hoy es lunes. ¿A priori o a posteriori? A priori. A ver, vamos con otro. Saber que saber que los perros ladran. Sí, yo, por ejemplo, salgo el día de hoy y veo, guau, 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 guau. ¿Qué será? ¿A priori o a posteriori? ¿A priori o a posteriori? ¿Cómo yo sé que un perro ladra? ¿Porque lo he leído o porque lo he escuchado? Todos sabemos en este salón que un perro ladra, ¿verdad? Todos hemos escuchado. Bueno, al menos tal vez alguien que tenga algún problema auditivo. ¿Sí? ¿Qué es? A posteriori. Saber que eh, el pollo a la brasa es salado. ¿Sí? Saber que el pollito a la brasa es saladito. ¿Qué es? ¿A priori o a posteriori? A posteriori. ¿Por qué es a posteriori? Porque estás utilizando tu razón, tu sentido, ¿verdad? Tu sentido. A ver, saber que el fondo de esta diapositiva es negro. ¿Sí? ¿Todos ven que es negro el fondo de la diapositiva? Saber que es de color negro. ¿Qué es? ¿A priori o a posteriori? ¿Por qué es a posteriori? ¿Qué estás utilizando? Tu sentido de la vista, ¿sí? De la vista. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Otra vez? ¿Una vez más? ¿Dos veces más? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Listo. Voy a aprovechar estos minutos para invitarlos a todos el día sábado a las 7 de la mañana. Vamos a hacer un repaso de todos los temas que van a ingresar en este segundo examen. Ya que me has dicho, voy a incluir este tema dentro de los ejercicios. ¿Ya? Y también vamos a desarrollar los ejercicios, por acá siempre me piden. Lo he subido en el aula virtual, pero me dicen que no lo encuentran, no lo buscan. En realidad tengo tantos aulas por ahí, me van a disculpar si no lo encuentran. Miss, ¿por qué no en la tarde? No, yo la verdad, jóvenes, estudio y de los sábados y domingos, y en verdad el único día que puedo son los sábados. De 7 de la mañana, posiblemente lo haga más tardar hasta las 9 o 10, más no va a ser, porque yo también tengo clases jóvenes. Ya, no es obligatorio que asistas, en realidad, solo si deseas, no es obligatorio. Si tienes amigos de otros salones, lo puedes invitar, no tengo ningún problema. El link se va a compartir en su momento con el coordinador o monitor de cada salón. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. No te me compliques la vida, en realidad todo es bastante sencillo. Si eres varón, no te olvides de cuidarte. No te olvides que todas las clases están siendo grabadas y las puedes ver que